¿Qué tal? Buen día, chicos. Hola, hola. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien. Bueno, me alegro. Bueno, vamos a esperar un par de minutos, que tengo algunos chicos en sala de espera que no se pueden conectar. Y después ya arrancaríamos. Ahí tenemos otra. Bueno, ¿quieren ir viendo mientras tanto algo que estuvieron trabajando, que no sacaron, alguna consulta, algo en particular que quieran ver? ¿No hay consultas? Bueno, vamos a ver un poquito entonces el tema que habíamos empezado la clase pasada, que era esto de cómo aplicamos la derivada al análisis de una función. Y habíamos visto así en términos generales que la derivada de una función nos daba mucha información en cuanto a cómo podía llegar a ser la gráfica. Y habíamos demostrado que si la derivada era positiva, la gráfica era creciente; si la derivada era negativa, la gráfica era decreciente; y donde la derivada se hacía cero, o sea, interpretábamos como que, recuerden que la derivada era la pendiente de la recta tangente, entonces cuando la derivada es igual a cero, en ese punto teníamos un mínimo o un máximo, pero también dijimos de que había puntos donde la derivada se anulaba y no había ni mínimo ni máximo. Entonces decíamos que cuando la derivada se anula teníamos un punto crítico y era posible encontrar un mínimo o un máximo. Y después habíamos visto que la derivada segunda nos daba información de cómo era la curvatura de la gráfica de una función, y vimos que si la derivada segunda es positiva, la curvatura de la función es hacia arriba, y si la derivada segunda es negativa, la curvatura es hacia abajo, y donde la derivada segunda se anulaba, teníamos un punto de inflexión. ¿Qué era un punto de inflexión? Era el punto donde la gráfica cambia de curvatura. Bueno, eso lo habíamos visto en una serie de ejercicios. Vamos a hacer uno como para refrescar. En la práctica hay algunos ejercicios que son medios complicados, pero vamos a ver uno que no está en la guía de ejercicios, pero que es más o menos donde nosotros vamos a poner el acento, digamos, en el parcial. O sea, en el parcial seguramente van a tener que hacer algún análisis de una función. Vamos a trabajar con una función de esta forma. Bueno, recuerden que cuando hacíamos el análisis completo de una función, arrancábamos con el dominio. También dijimos que en este tipo de funciones polinómicas no hay limitaciones, no hay restricciones en cuanto a qué valor puede tener x. O sea, x puede tener cualquier valor, porque yo reemplazo x ahí y siempre me da un valor. O sea que el dominio son los reales. Cualquier número. Después hacíamos un análisis de que si la función era par o impar. Nos preguntamos si era par, impar o ninguna de las dos.
par, impar o ninguna de las dos. O sea, si era simétrica respecto al eje Y, si era simétrica con respecto al eje Y después de rotar la parte de la gráfica que correspondía a los X negativos, o si no se verificaba ninguna de esas situaciones. Para eso lo que hacíamos era, en la fórmula, reemplazamos X por menos X y veíamos qué resultados obteníamos. O sea, cómo me queda la fórmula después de reemplazar X por menos X. Entonces, ¿cómo era este análisis que hacíamos? ¿Cómo me queda la función para los X negativos, o sea, para menos X? Bueno, menos X al cubo, esto sale con signo negativo, entonces nos queda menos X al cubo. Menos X al cuadrado es positivo, o sea que nos queda más 9X al cuadrado. 24 por menos X es menos 24X. Y esto me queda 18. Entonces comparamos esta fórmula con esta fórmula y veíamos, ¿me cambiaron todos los signos? O sea, primero, ¿me queda igual? No, no nos queda igual. Entonces no es par. ¿Me cambian todos los signos? No. No sería ninguna de las dos. Claro. Entonces no es par ni impar. En este caso no es par ni impar. Muy bien. Después lo que hacíamos era, de todos modos, siempre en una evaluación, uno los va guiando con esto. O sea, no es que los larga solo, sino que te va guiando. Vamos a ver el crecimiento, decrecimiento. Y los puntos críticos. ¿Quién nos da toda esa información? La derivada de la función. Y acá nos vamos a detener un cachito. La derivada de la función. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Derivar la función. La derivada nos queda 3x cuadrado más 18x más 24. Lo primero que vamos a hacer es calcular los puntos críticos. Los puntos críticos. Recordamos qué eran los puntos críticos. Eran los puntos donde esta derivada se hace cero. Eran los puntos donde esta derivada se hace cero. Ahí vamos a encontrar los posibles extremos. Entonces, en la derivada, igualamos a 0. En este caso nos queda una cuadrática. Una cuadrática. Bueno, sacamos las raíces por como les parezca a ustedes. Sacamos las raíces como les parezca a ustedes. Yo voy a ahorrar un poquito de tiempo. Bueno, esto acá era 3x cuadrado más 18x, ¿era? Más 18x más 24, más 18x más 24. Ya les digo, ustedes las raíces las sacan como se sientan más seguros. Yo por una cuestión de tiempo voy a hacer lo siguiente. Saco factor común 3. Me queda x cuadrado más 9x más 12 igual a 0. Y vemos cuáles son las raíces de este paréntesis que me quedó, que son las mismas que la que tendría que ser de la función de la derivada original. ¿Cuáles son las raíces? Dos números que multiplicados me den 12 y sumados me den 9. ¿Cuáles son esos puntos? A ver, si estará bien.
¿No No, sería 8 perdón. el último? Claro. Sí. Entonces las raíces son 1, perdón, menos 1 y menos 8. ¿Mm? Las raíces son menos 1 y menos 8. Recuerden que menos 1 por menos 8, 8 positivo, menos 1, menos 8, menos 9. Y si no, la sacamos por resolvente. Ni bien sacamos las raíces, las ubicamos en la recta numérica. Acá vamos a tener el menos 8. Acá vamos a tener el menos 1. Acá vamos a tener los posibles extremos. Acá vamos a tener los posibles extremos. Bueno, atenti porque esto por ahí nos puede traer un poquito de problema. Ahora hay que analizar cuándo esa derivada es positiva. ¿Por qué? Porque si la derivada es positiva, la función va a ser creciente. Entonces, la derivada era 3x cuadrado más 18x más 24. Y esto queremos que sea positiva. ¿Qué me quedó ahí? Una inecuación cuadrática. ¿Por qué inecuación? Porque tenemos un signo mayor o menor. Inecuación cuadrática. ¿Cómo se resolvía la inecuación cuadrática? Hay que factorear. Factorear. Y luego hay que hacer lo que llamamos la tabla de signos. ¿Se acuerdan esto que lo estuvimos trabajando en la clase pasada? ¿Cómo se factoreaba la expresión cuadrática? Se factoreaba a partir de las raíces. Entonces, es x menos menos 1, o sea, x más 1, por x menos menos 8, o sea que x más 8. Y esto tiene que ir todo multiplicado por 3. Por el 3 que tenemos acá o el 3 que tenemos acá. Y esto tiene que ser positivo. Pasamos el 3 del otro lado. Está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces me queda que ahora esa multiplicación, x más 1 por x más 8, tiene que ser positivo. O sea que esta inecuación la transformamos en esta inecuación. ¿Cómo resolvíamos esta inecuación? A través de la tabla de los signos. ¿Cómo funcionaba la tabla de los signos? ¿Cómo la preparábamos? Bueno. Acá arriba poníamos los intervalos en que me quedó dividida la recta a partir de los puntos críticos que eran las ¿Sería raíces. el menos infinito hasta el menos 8? Claro, de menos infinito hasta menos 8. Muy bien. Después el otro intervalo era de menos 8 hasta menos 1. ¿Sí? Y después el otro intervalo es de menos 1 hasta el infinito. ¿Qué poníamos acá? Los términos que intervienen en la multiplicación. X más 1, X más 8 y el resultado. ¿Estamos, chicos, hasta ahí? Sí. Buscábamos un punto por acá. Si acá le erro, me va a dar todo mal. O sea, si yo elijo este punto y digo menos 7, me va a dar todo mal. Tiene que ser un número menor que menos 8. Por ejemplo, el menos 9. Por ejemplo, el menos 9. Venimos y reemplazamos acá. Menos 9 más 1 me queda un número que es menos 8, que es negativo. Menos 9 más 8 es negativo. Como x más 1 y x más 8 están multiplicando, x más 1, x más 8 están multiplicando,
Menos por menos resulta positivo. ¿Sí? Entre menos 8 y menos 1 buscamos otro punto, por ejemplo, qué sé yo, el menos 5, cualquiera que esté dentro de ese intervalo. Venimos y reemplazamos acá en la X. Menos 5 más 1, menos 4, que es negativo. Menos 5 más 8, 3, positivo. Negativo por positivo, negativo. Y de menos 1 a infinito podemos elegir el 0. 0 más 1, 1, que es positivo. 0 más 8, 8, que es positivo. Positivo por positivo, positivo. ¿Estamos, chicos, cómo hacemos esa tabla de signos? ¿Qué me está diciendo esta tabla? Que en el intervalo menos infinito menos 8, la derivada, porque lo que estamos analizando es la derivada, es positiva. ¿Eso qué quiere decir? Que en ese intervalo la función va a ser creciente. En este intervalo la función va a ser creciente. De menos 8 a menos 1, como la derivada es negativa, la función va a ser decreciente. Y de menos 1 a infinito, como la derivada es positiva, la función va a ser creciente. Entonces ahí ya me da una idea de cómo va a ser la gráfica de la función. En menos 8, ¿qué vamos a tener? Un máximo. ¿Por qué? Y porque la función crece, crece, crece y a partir de ahí va a empezar a decrecer. Y en menos 1 vamos a tener un mínimo porque la función decrece, decrece, decrece hasta ese punto y a partir de ahí va a crecer. ¿Estamos de acuerdo, chicos, con esto? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué vamos a analizar ahora? La curvatura. La curvatura. ¿Quién me da información sobre la curvatura? La segunda derivada. La segunda derivada. Entonces, para analizar la curvatura, hacemos la segunda derivada. La primera derivada era 3x cuadrado más 18x más 24. ¿Cómo nos queda la segunda derivada? 6x más 18. Muy bien. 6x más 18. Ahí, de un toque nomás. 6x más 18. Vamos a ver primero cuál es el punto de inflexión. ¿Qué era el punto de inflexión? Era el punto donde cambiaba la curvatura. ¿Y cómo lo obteníamos? Y a la derivada segunda le igualábamos a 0. O sea que 6x más 18 lo igualamos a 0. Acá nos queda una ecuación que la resolvemos con pasaje de término, porque no es una cuadrática. O sea que va a ser menos 18 dividido 6, o sea que en menos 3. En menos 3 vamos a tener el punto de inflexión. Igual que lo que hicimos antes con los puntos críticos, lo primero que hacemos es indicar que en menos 3 vamos a tener un punto de inflexión. En este caso tenemos dos intervalos. De un lado va a ser con curvatura para arriba y del otro lado con curvatura para abajo, que es lo que tenemos que ver ahora en qué intervalo tenemos las curvaturas. Entonces, ¿cómo hacemos el análisis acá? Recordamos que si la derivada segunda es positiva, entonces la función tiene curvatura para arriba. Entonces, ¿quién es la derivada segunda? 6x más 18. Esto queremos que sea positivo. ¿Cómo resolvemos una ecuación de primer grado? También por pasaje de término. 6x va a ser mayor a menos 18. Paso el 6 dividiendo. Me queda la desigualdad porque el 6 es positivo. Entonces me queda que para los x mayores que menos 3, la segunda derivada es positiva. O sea que para los x mayores a menos 3, vamos a tener curvatura para arriba.
por descarte, para los x menores que 3, vamos a tener curvatura para abajo. ¿Estamos entendidos, chicos? Sí. Con esto ya más o menos podríamos hacer la gráfica de la función. Pero bueno, le agregamos algunos ingredientes más a todo este análisis, ¿eh? Entonces decíamos, bueno, ¿de dónde proviene la gráfica? Para lo cual calculamos el límite cuando x tendía a menos infinito. ¿Mm? Y ahora me voy a la función. La función era x al cubo más 9x, más, perdón, 9x cuadrado, más 24x, más 18. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que en el infinito, el x al cubo tiene mucha mayor preponderancia. Decimos que todo esto es insignificante. ¿Sí? Esto es insignificante al lado de x al cubo. Insignificante. Entonces, ¿qué me queda? Me queda menos infinito elevado al cubo. Menos infinito elevado al cubo es menos infinito. ¿Eso qué quiere decir? Que la gráfica de la función arranca de abajo. ¿Y a dónde se dirige? Entonces, calculamos el límite cuando x tiende a infinito. Y hacemos el mismo análisis ahora, pero con infinito positivo. En este caso, analizamos solamente el x al cubo. Entonces, infinito al cubo es infinito. O sea, arranca del menos infinito y se me va para el infinito. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Y una tabla de valores. Tabla de valores, que lo llamamos para puntos notables. Para puntos notables. Porque esto es lo que nos va a guiar, nos va a ayudar en hacer la gráfica de la función. Entonces, acá ponemos valores de x y acá los correspondientes valores de f de x. Recordamos que la función era x al cubo más 9x cuadrado más 24x más 18. ¿Quién tiene que sí o sí estar en esta tabla de valores? Los puntos críticos y el punto de inflexión, los puntos que calculamos antes. Entonces, y lo vamos a poner de izquierda a derecha. Los puntos críticos eran menos 8 y menos 1, y el punto de inflexión era menos 3. Lo vamos a poner de izquierda a derecha. ¿Estamos? Los dos puntos críticos que eran los extremos, en menos 8 teníamos un máximo y en menos 1 teníamos un mínimo, y en menos 3 que era el punto de inflexión, y siempre queda piola colocar la ordenada al origen, o sea, ¿dónde corta el eje Y? O sea, ¿cuánto vale la función si x vale 0? Bueno, ahora agarramos la calculadora y hacemos las cuentas. ¿La están haciendo? Eso siempre uno cancherea y espera que le haga el otro. El de menos 3 me da 0, no sé por qué. Puede ser, puede ser. Oh, a mí el de menos 8 me dio, no, cualquier cosa habré hecho. El de menos 8 me dio menos 110, no, no puede ser. Menos 8
elevado al cubo. ¿Cómo puede ser esto? Más. Lo volví a hacer al de menos 3 y me sigue dando 0. No, pero puede ser, ¿eh? Puede ser. Hicimos algo mal acá, me parece. Otra vez hicimos algo mal. Profe, Sí, cuando es 3 por x al cuadrado, es 6x, porque 6 por 3 es 18x. No es 9. Atrás, en el otro. Va, me parece a mí, no sé. En el otro, en el de más atrás. Ahí, cuando 3 por x al cuadrado más 9x más 8. Me sacamos parece factor que... común. Sí, me parece que Ay, es 6x. sí, sí. Oh. Acá. Vamos a tener Sí. que corregir todo, chicos. Acá es 6x. Mira vos. Entonces, las raíces son menos 2 y menos 4. Menos 2 y menos 4. Bueno, no hay mucho para corregir, ¿eh? Menos 2 y menos 4. Entonces acá es menos 4. Esto es menos 2. ¿Cómo no nos dimos cuenta antes? Hicimos rápido las cosas y... Acá es, me parecía que es menos 8, ese me resultaba menos 4. Acá es entre menos 4 y menos 2. Y acá es de menos 2 a infinito. Esto nos va a quedar x más 4 por x más 2. Bueno, muy bien. La compañera que se dio cuenta donde estábamos metiendo la pata. Esto es 4, esto es 2. La tabla de los signos nos queda igual. O sea, en eso no se hagan problema. Esto es x más 4. Ahí está. O sea que los puntos críticos eran menos 4 y menos 2. O sea que, sí, sacamos factor común mal y mirá el desastre que hicimos. Bueno, ya está todo corregido. Ya está todo corregido. En el punto de inflexión no hay errores. O sea que esto acá es menos 4 y esto es menos 2. Bien, ahora sí. Bueno, acá me da 2. Acá te daba 0, me decía, no sé si Pamela. Sí, no, Julia, a mí sí me daba 0, pero no sé. Julia, perfecto, sí. Acá me da menos 2. Y acá nos da 18. Bueno, hay que estar atento porque uno si no comete esos errores pavo como el que hicimos recién, que sacamos por un factor común mal sacado, mirá el... Bueno, ¿qué nos resta hacer la gráfica ahora? Con toda la información que tenemos. Allá. Vamos a hacer un repaso de cuál era toda esa información.
teníamos que los puntos críticos eran -4 y -2. Que acá la función crece, acá decrece y acá crece. Y que el punto de inflexión es -3 y que acá tenemos curvatura para arriba y que acá tenemos curvatura para abajo. ¿Mm? Entonces, bueno, elegimos una escala. En -4 la función vale 2. Ese punto lo tenemos ahí. En -3 vale 0. Ese punto lo tenemos acá. En -2 vale -2. O sea que el punto lo tenemos acá. Y en 0 vale -18. Es un punto que se nos va un poquito de la escala. Por ahí uno miente un poquito en este caso. Supongamos que ahí tengo el -18. Que vendría a ser la ordenada al origen. Entonces, ¿cómo hacemos ahora la gráfica? Bueno, dijimos que venía del menos infinito. Crece, 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 crece hasta el -4. Y crece con curvatura para abajo. Entonces, ¿cómo lo hacemos eso? Viene creciendo, creciendo, creciendo con curvatura para abajo hasta el -4. Hasta este punto. Ahora decrece del -4 al -2. Entonces, del -4 hasta el -2 decrece, pero hasta el -3, que lo tenemos acá en el -3, 0, sigue la curvatura para abajo y ahora decrece, pero con curvatura para arriba. Oh, y esto cara más 18. Bah, esta mañana estoy con la cabeza ya un poco... Perdón, era más 18. Entonces ahora de -2 crece, pasando por el 18. Y se nos va para el infinito. Y ahí nos queda la gráfica de la función. ¿Estamos, chicos? Sí. Terminamos con la imagen. Recuerden que la imagen recorríamos todo el eje Y. Bueno, en este caso, cualquiera sea el valor de Y, es imagen de un correspondiente valor de X. O sea que la imagen son los reales. Bueno, ¿se van a animar a hacer algo parecido en el parcial del miércoles? Esperemos que sí. Bueno, ¿Cuánto tiempo tiene, profe? 2 horas. 2 horas. 2 horas. Y ahora vamos a ver el último tema. Les aseguro que es el último tema. Que es otra aplicación también. Para lo cual el viernes vamos a tener clase, chicos. ¿Puede ser? Sí. Aplicaciones a problemas de extremos. O sea, vamos a salirnos un poco de la gráfica. Aplicaciones de la derivada a problemas de extremos. Aplicaciones de la derivada a problemas de extremos. Siempre que tengamos la palabra extremos, que dijimos que puede ser punto máximo o punto mínimo, recordemos que los extremos los tenemos en los puntos críticos. Los problemas los tenemos en los puntos críticos. ¿Y qué eran los puntos críticos? Y eran los puntos donde se anula la derivada. Los extremos los tenemos en los puntos críticos, que son los puntos que se anulan la derivada. Entonces vamos a ver una serie de problemas en los que hay que encontrar un máximo o un mínimo, para lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Y tenemos que ver cuál es la función en la que estamos trabajando y cómo encontramos ese máximo o ese mínimo, que siempre para encontrar máximo o mínimo lo que tenemos que hacer es derivar e igualar a 0. Vamos a ver de qué se tratan esos problemitas, que es un poco lo último que tienen publicado ustedes, chicos.
Se ve esta hoja, ¿no es cierto? Sí. Sí. Bueno. Estos problemas lo tienen publicado en el aula virtual. Epa. Al principio van a parecer medio complicado de entender, pero después se van a dar cuenta de que no pasa nada. Vamos a ver el primero. Dice, entre todos los pares de números reales positivos, cuya suma es 48, hallar aquel par para el cual la suma de los cuadrados es mínima. ¿Qué dice esto? Bueno, por ejemplo, a ver como para que se entienda mal. Entre todos los pares de números reales positivos que sumen 48, ¿quién puede ser? Y, por ejemplo, 10 y 38. Este es un par. Suman 48. ¿Qué otro par puede ser? Y, por ejemplo, 20 más 28. O sea, hay un montón, casi diría yo, infinitos pares de números X e Y que suman 48. Bueno, ¿cuál de todos esos pares? La suma de los cuadrados, o sea, vamos a ver, 10 al cuadrado más 38 al cuadrado. ¿Cuánto nos da esto? 10 al cuadrado más 38 al cuadrado. Esto me da 1544. 1544. Pero si yo hago 20 al cuadrado más 28 al cuadrado, seguramente me va a dar otro número. Si hacemos 20 al cuadrado más 28 al cuadrado, eso me da 1184. Bueno, no podemos ir probando con los infinitos pares de valores que sumando me da 48 y quiero ver cuáles de esos la suma de los cuadrados de esos números es mínima. Entonces tenemos que sistematizar esto, formalizar. ¿Me van siguiendo, chicos, hasta ahí? Sí. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Tienen alguna idea de cómo lo podríamos resolver? O sea, primero, tenemos dos incógnitas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas incógnitas? ¿Cómo las llamamos? Y las llamamos X y las llamamos Y. ¿Cómo se vinculan X e Y? ¿Son cualquiera estos números? ¿Qué tiene que pasar con estos dos números, chicos? A ver. Que den 48. Claro. X más Y tiene que ser 48. ¿Estamos? Tenemos que encontrar dos números que sean 48. Pero, ¿qué condición tienen que cumplir esos números? La suma de X al cuadrado más la suma de Y al cuadrado, ¿cómo queremos que sea este resultado? Me dé el mínimo resultado. Me dé el mínimo resultado. Entonces, si estamos hablando de mínimo, estamos hablando de un extremo. Si hablamos de un extremo, hablamos de un punto crítico. O sea que, ¿cómo encontramos un mínimo? Derivando e igualando a 0. ¿Estamos? Pero fíjense que nosotros estamos trabajando con funciones de X. Y acá tengo X y acá tengo Y. Pero si nosotros venimos acá arriba, podemos decir que Y es igual a 48 menos X. ¿Me van siguiendo, chicos? Sí. Entonces, X cuadrado más 48 menos X al cuadrado nos forma una función solamente de la variable X. ¿Y cómo queremos? ¿Qué queremos encontrarle a esa función?
queremos encontrarle el mínimo. Entonces, si queremos encontrar el mínimo, ¿qué dijimos que tenemos que hacer? Tenemos que derivar e igualar a 0, que lo habíamos dicho recién. Entonces, yo lo que haría antes en esta función, antes de derivar, desarrollaría este cuadrado. Entonces, esto acá me queda x cuadrado más. Desarrollamos el cuadrado porque es más fácil de derivar. 48 al cuadrado, que es 2304. Menos 2 veces el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Entonces nos da que la f de x nos queda 2x cuadrado menos 96x más 2304. Entonces, esta función es igual que esta función. Nada más que me queda más fácil para derivar. Ahora derivamos, porque queremos encontrar un mínimo. La derivada es 4x menos 96. Y eso es igual a 0. Resolvemos la ecuación. Y me da 96 dividido 4, que es 24. Entonces, si x es 24, ¿cuánto tiene que ser y? Y dijimos que y era 48 menos x, o sea que y también tiene que ser 24. Bueno. Ustedes saben que este enunciado, ahora que me doy cuenta, cuando se tipió, tiene un error. Porque acá debería decir que la suma de sus cuadrados es máxima, no mínima. Esto tiene que decir máxima. A ver, esperen que lo analice un poquito mejor, ¿no? No, está bien. Está bien. Es mínimo. No, perdón. Está bien. Sí. Bueno. Entonces, x tiene que valer 24 y tiene que valer 24. ¿Cómo saber si es un máximo o un mínimo? Porque nosotros sacamos un punto crítico. ¿Cómo saber si se trata de un máximo o de un mínimo? Lo vamos a hacer por lo que se denomina el criterio de la derivada segunda. Lo hacemos por el criterio de la derivada segunda. ¿Qué nos dice el criterio de la derivada segunda? Que si la derivada segunda es positiva, se trata de un mínimo. Acá es al contrario de como uno lo piensa. Y si la derivada segunda es negativo, se trata de un máximo.
¿Cómo nos quedó a nosotros la primera derivada? Nos quedó 2x cuadrado menos 96x. Ah, no, perdón. La primera derivada es esta. ¿Mm? ¿Cuál es la derivada segunda? 4. ¿Mm? La derivada segunda es 4. Como 4 es positivo, entonces el problema efectivamente es un mínimo. Entonces, x tiene que valer 24 y tiene que valer 24. ¿Se entiende más o menos qué estamos haciendo, chicos? Sí. Sí, profe, ¿de estos ejercicios también entra? Sí, Pame. Sí. Bueno. Vamos a hacer alguno que sea un poco más amigable, después hacemos el resto de la clase que viene. Vamos a hacer el 5, por ejemplo. Dice, un granjero quiere cercar un terreno rectangular de 200 metros cuadrados. O sea, como que queremos hacer un potrero de 200 metros cuadrados. O sea que esto tiene 200 metros cuadrados, este corral. Pero dice que tiene que estar adyacente a un muro de piedra, o sea que todo esto acá que está en marrón es un muro de piedra. O sea que tiene que hacer 3 laterales nomás para hacer ese corral. Dice, ¿cuáles deben ser las dimensiones del terreno? Entonces las dimensiones le vamos a poner X e Y. Acercar para utilizar la menor cantidad de alambre posible. Para utilizar la menor cantidad de alambre posible. O sea, todo esto tiene que tener 200 metros cuadrados. Pero yo estos 200 metros cuadrados los puedo generar de distintas maneras. Por ejemplo, 20 por 10. 20 por 10 es 200, ¿no es cierto? Podría ser una cosa muy larga y muy angostita. 5 por 40 y también es 200. Ahora, en el primer caso, ¿cuánto gasto de alambre? Y 20 para este más largo, más 10, o sea que acá gasto 40 metros de alambre. En el segundo caso, ¿cuánto gasto de alambre? Y esto es 40, más 5 metros, más 5 metros, acá gasto 50 metros de alambre. ¿Se entiende, chicos? Entonces el asunto es, bueno, ¿cuánto tiene que valer este X y cuánto tiene que valer este Y? Para que la cantidad de alambre que usemos sea la mínima posible. Pero tenemos que encerrar los 200 metros cuadrados. Entonces, acá tenemos el muro de piedra. Bueno. Queremos hacer un cerco rectangular. No sé cuánto le tenemos que dar. Tienen que cerrar 200 metros cuadrados. Y el alambre tiene que ser la mínima posible. La menor cantidad de alambre. ¿Estamos? Entonces, tenemos que saber cuánto le vamos a dar de largo, cuánto le vamos a dar de ancho. ¿Sí?
¿Qué tiene que pasar, chicos? A ver si se les ocurre algo. X por Y. ¿A qué tiene que ser igual X por Y? Base por altura. A 200. A 200. X por Y tiene que ser igual a 200. ¿Mm? La cantidad de alambre, ¿cómo la calculamos la cantidad de alambre para hacer este corral? Una vez X más 2 veces Y. ¿Sí? ¿Cómo queremos que sea esta cantidad de alambre? Esta cantidad de alambre queremos que sea mínima. Mínima. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos que encontrar un mínimo. Para encontrar un mínimo hay que derivar e igualar a 0. Pero tenemos una función acá que tiene 2 variables. Entonces lo que hacemos es, vamos a reemplazar Y. A reemplazar Y. ¿Por quién la vamos a reemplazar ahí? Por 200 dividido X. Entonces, la cantidad de alambre va a ser una función de X. ¿A qué va a ser igual? A X más 2 por 200 sobre X, o sea, 400 sobre X. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cómo calculo el mínimo de una función? Derivamos e igualamos a 0. Entonces, ahora que encontré la función de X, la vamos a derivar e igualar a 0. ¿Cuánto es la derivada de X? 1. ¿Cómo derivamos 400 sobre X? Me acuerdo que la derivada de 1 sobre X es menos 1 sobre X cuadrado. Y a eso lo multiplicamos por 400, o sea, nos queda menos 400 sobre X cuadrado. Y esto lo igualamos a 0. ¿Cómo resolvemos esa ecuación? Bueno, pasamos el 400 sobre X cuadrado del otro lado. Paso el X cuadrado multiplicando. Y paso el cuadrado como raíz. Y la raíz de 400 es 20. ¿Eso qué quiere decir? Que X tiene que valer 20. Y que como Y era 200 dividido X, 200 dividido 20, Y tiene que valer 10. Faltaría verificar que se trata de un mínimo. Pero eso lo vamos a hacer el viernes, chicos, porque ahora a las 10, como cada 15 días, nosotros tenemos una reunión con los coordinadores de materia de la UNRWA. Bueno, profe. ¿Se entendió esto o muy complicado? ¿Se entendió? Sí, Bueno, el viernes entonces hacemos la última clase, chicos. Ahí damos los lineamientos para el parcial. dale. Gracias. Bueno, chao, Chao. sigan bien. Chao, chao, chicos.